¿Cómo quitar la rebeldía a tu hijo con este hechizo? La voluntad ajena no es un muro inquebrantable sino un río desbordado que necesita ser conducido de vuelta a su cauce natural mediante la presión silenciosa de la tierra y la vida vegetal. Ignoras que la rebeldía de un hijo o la resistencia de una pareja no son más que incendios energéticos que consumen la paz de tu hogar porque no has aprendido a anclar sus pies al suelo que pisan. En los tratados más oscuros de la magia simpática se describe como el retrato de un ser vivo es mucho más que una imagen, es un doble etérico, una extensión de su sistema nervioso que puede ser influenciada si sabes dónde colocarla y bajo qué presión someterla. No busques aquí consejos de crianza moderna ni diálogos estériles, pues lo que vas a ejecutar es un acto de alta magia operativa diseñado para someter la frecuencia de la insubordinación bajo el peso del elemento más denso y sabio de la creación. La planta que crece en tu sala no es un simple adorno, es un organismo vivo que respira tu mismo aire y que, a partir de este momento, se convertirá en el carcelero biológico de los impulsos destructivos de quien te desafía. 3 elementos conforman el triángulo de esta operación: la imagen capturada, la intención escrita y la raíz que absorbe. Debes entender que para que este rito familiar tenga éxito, no puedes elegir cualquier fotografía borrosa o digitalizada de un teléfono, necesitas la representación física de sus ojos mirando al frente, porque a través de la mirada es donde el alma se ancla a la materia. El papel debe tener la porosidad suficiente para absorber la tinta con la que vas a sentenciar el cambio, pues cada palabra que escribas en el reverso será una cadena de plata que irá apretando su voluntad hasta que el silencio y la obediencia regresen a tu mesa. La selección de la planta es el paso más crítico de esta marea de materialización, pues necesitas una especie que posea raíces profundas, gruesas y persistentes, como un ficus, una sansevieria o un philodendron de gran porte, plantas que no solo sobreviven en la penumbra del interior, sino que expanden su dominio subterráneo con una fuerza que desmorona la piedra. La tierra de la maceta debe estar húmeda, no encharcada, representando la receptividad de la materia ante el decreto que vas a enterrar en sus entrañas. Antes de iniciar, asegúrate de que el espacio está en absoluto silencio, pues la vibración de tu voz debe ser la única que sature la habitación para que el espíritu de la planta reconozca quién es la autoridad en esta casa. No cometas el error de realizar este acto bajo la luz del sol directo del patio o sobre el césped del jardín, pues el aire libre dispersa la energía y permite que las fuerzas elementales ajenas a tu voluntad interfieran en el proceso de ligadura. La magia de control familiar es una magia de claustro, de paredes adentro, donde el techo y las vigas actúan como una campana de vacío que concentra tu intención sobre el objetivo sin que tenga escapatoria hacia el exterior. Toma la fotografía y obsérvala con la frialdad de quien observa una pieza de arcilla que necesita ser moldeada de nuevo, alejando cualquier rastro de culpa o duda, porque la magia operativa no entiende de moralidades humanas sino de resultados concretos y orden. En el reverso, escribe con caligrafía firme y pausada las actitudes exactas que deben morir para que el nuevo ser nazca, usando frases cortas que golpeen como martillos sobre un yunque. No escribas deseos vagos ni súplicas, escribe mandatos directos. Tu ira se apaga, tus gritos se hunden, tu voluntad se rinde ante la armonía de este hogar. Cada letra debe ser una instrucción para el sistema nervioso de la persona, una orden que el inconsciente leerá mientras duerme, sintiendo como el peso de la tierra empieza a presionar sobre sus hombros cada vez que intente alzarse en rebeldía. El acto de enterrar la imagen es la consumación del catadesmos, el momento en que entregas la soberanía del otro a la sabiduría de la raíz. Debes hundir tus dedos en la tierra, sintiendo la textura fresca y el olor a humedad antigua, abriendo un túmulo profundo cerca del tallo principal de la planta, allí donde las raíces son más densas y activas. Al depositar la foto boca abajo, mirando hacia el centro de la tierra, estás indicando que su ego debe ser humillado y puesto al servicio de la estabilidad del grupo. Mientras cubres la imagen con la tierra, centímetro a centímetro, debes recitar el decreto de enraizamiento, dejando que tu aliento toque la superficie del sustrato para que la humedad de tu boca selle el pacto con los elementales de la tierra. La planta te ayudará a calmar sus actitudes, a cambiarlas, a convertir a ese ser en una persona totalmente diferente, pero esto no es un proceso instantáneo de luz y color, es una erosión lenta de la resistencia. Imagina cómo las raíces, en su búsqueda constante de nutrientes y agua, se encuentran con la vibración de la fotografía y empiezan a rodearla, a abrazarla, a nutrirse de esa energía excedente de furia y convertirla en hojas nuevas, en crecimiento controlado, en vida que se queda quieta y callada. La rebeldía es energía cinética desperdiciada que ahora servirá para que tu planta crezca más fuerte, transformando un veneno familiar en el abono de tu tranquilidad doméstica. Es vital que el cuidado de esta planta sea ejemplar a partir de este día, porque el estado de salud del vegetal será el reflejo directo del estado emocional de la persona vinculada. Si permites que la planta se marchite por descuido, la rebeldía regresará con una fuerza redoblada, cargada de la podredumbre del resentimiento acumulado, convirtiendo el hechizo en una trampa para ti misma. Debes regarla con la conciencia de que estás alimentando la paz de tu hijo o de tu pareja, hablando con la planta no como un objeto de decoración, sino como un aliado operativo que tiene un contrato firmado con tu sangre y tu linaje. Cada hoja nueva que brote será la señal de que la vieja personalidad ha sido digerida por la tierra y que el nuevo ser, más dócil y centrado, está empezando a manifestarse en la realidad cotidiana.
Observa cómo el ambiente de tu casa cambia de densidad, cómo los portazos se vuelven más suaves, cómo las respuestas cortantes se transforman en silencios reflexivos, y cómo la mirada desafiante empieza a buscar el suelo. No es casualidad, es la gravedad del elemento tierra actuando sobre un cuerpo astral que estaba demasiado disperso en el aire y el fuego de la ira. La magia de la raíz es implacable porque es lenta, constante y no requiere de grandes aspavientos rituales, solo de la permanencia del objeto enterrado en el lugar correcto. La maceta dentro de casa actúa como un ancla magnética que impide que la persona busque fuera lo que no sabe encontrar dentro, obligándola a confrontar su propia sombra bajo la supervisión silenciosa del guardián verde que has instalado en su camino. La advertencia de no realizar esto fuera de los muros del hogar es una regla de oro que protege tu propia soberanía, pues al enterrar la foto en el mundo exterior, entregas el control de tu ser querido a las fuerzas del azar, a las pisadas de extraños y a la volatilidad del clima, lo cual puede fragmentar su psique de manera irreparable. El control debe ser íntimo, doméstico, privado, un secreto que solo tú y la planta comparten mientras la vida sigue su curso aparente. Si en algún momento decides que la lección ha sido aprendida y que la persona es capaz de autogobernarse con madurez, deberás desenterrar la fotografía con el mismo respeto con el que la ocultaste, quemándola y devolviendo las cenizas al aire para liberar la voluntad que habías aprisionado en la raíz. La efectividad de este secreto heredado reside en la fe inquebrantable en tu propia jerarquía dentro del núcleo familiar, una fe que no admite dudas ni retrocesos ante el primer signo de resistencia del rebelde. Debes entender que la resistencia es simplemente la agonía de la vieja personalidad que se niega a ser enterrada, un espasmo final antes de que la planta termine de envolver su conciencia en el abrazo del silencio. No te dejes conmover por las explosiones finales de carácter, pues son la prueba de que el hechizo ha penetrado en las capas profundas de su ser y está causando la fricción necesaria para la transmutación total. La tierra no tiene prisa, la raíz no se cansa, y tú, como operadora de esta alta magia, debes emular esa misma paciencia mineral hasta que la transformación sea absoluta y el orden regrese a tu reino personal. Al integrar la imagen en el ecosistema de tu maceta, has creado un lazo simbiótico donde la paz de uno depende del crecimiento del otro, estableciendo una ley de correspondencia que el universo ejecutará sin cuestionamientos. La rebeldía es una llama que necesita aire para arder, y al enterrarla, le has quitado el oxígeno, dejándola solo con la presión de la materia y el tiempo. Este es el poder de la magia operativa aplicada a la vida real, una herramienta de supervivencia para quienes han agotado los recursos de la palabra y necesitan recurrir a las fuerzas primordiales que gobiernan la obediencia en el reino de lo vivo. La raíz gobierna porque conoce los secretos de lo profundo, y tú gobiernas porque has sabido usar esa raíz para anclar tu voluntad en la realidad física de tu hogar. Siente la seguridad que emana de saber que el problema ya no está en tus manos ni en tus discusiones, sino bajo la custodia de una fuerza natural que no conoce el cansancio ni la distracción. Cada vez que pases junto a la maceta, toca ligeramente la tierra con la punta de tus dedos y refuerza el vínculo con un pensamiento de mando, recordándole a la planta su labor y al rebelde su posición. La armonía que ahora empieza a florecer no es un regalo del destino, sino el trofeo de una bruja que ha sabido utilizar el conocimiento ancestral para domar la tormenta y devolver el sol a su propia tierra. El secreto ha sido entregado, la acción ha sido ejecutada, y el sello de la obediencia ha sido puesto sobre quien creía que su voluntad era más fuerte que la ley de la raíz y el entierro sagrado. Mantén el hermetismo sobre este acto, pues la palabra dicha a terceros es una fuga de energía que debilita la presión que la tierra ejerce sobre la fotografía. El silencio es el manto que protege el crecimiento de la raíz y el desmoronamiento de la rebeldía, y solo a través del secreto podrás ver cómo el milagro de la transformación se asienta de manera permanente en tu vida. La planta crece, el rebelde calla, y la autoridad de tu linaje se restablece bajo el amparo de la magia que no falla cuando se hace con la precisión de quien sabe que la naturaleza es el espejo de su propia fuerza interior.